Ok, listo. Muchas gracias a Catalina y a todas las personas que organizaron este evento. También gracias a los asistentes. Mi nombre es Perley Rincón y voy a presentarles el diseño experimental de un proyecto que estamos trabajando con el profesor César Mantilla, que les agradecemos. Esta es como la última vez que presentamos el diseño antes de correr las sesiones experimentales, entonces cualquier comentario será súper bienvenido porque nos va a ayudar mucho a pulir por última vez el diseño antes de recolectar los datos, ¿sí? Recolectar los datos. Entonces, la agenda de esta presentación es la que ustedes ven en sus pantallas y ¿qué tiene que ver este trabajo con informalidad? Entonces, la informalidad, pues como Perry y otros autores han propuesto, puede ser voluntaria e involuntaria. La voluntaria está relacionada con personas que se van al sector informal porque quieren evitar contribuciones a la seguridad social, por ejemplo, o porque tienen preferencias por el autoempleo, por ser sus propios jefes. Ese tipo de respuestas no lo vamos a abordar en este proyecto, pero sí hay otros dos proyectos dentro de la alianza que están respondiendo a estas dos preguntas. Lo que nosotros vamos a hacer en este trabajo es tratar de analizar hay un hecho y es que las personas informales reciben menores salarios que las personas formales, ¿ya? Y cuando vemos esto podemos hacernos dos preguntas. La primera es si las personas son asignadas como a sector con salarios altos y salarios bajos debido a su baja productividad, debido a diferencias de skills, por ejemplo, o o el hecho de que una persona sea asignada a un sector con salario alto o un salario bajo, este hecho puede afectar su productividad. Entonces, por eso, pues vemos esta correlación. Nosotros lo que queremos entender es cómo esos mecanismos como de exclusión o barreras a la movilidad entre un sector con salarios altos y salarios bajos afecta la productividad. Queremos ver si hay un efecto de estas barreras sobre la productividad. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en el experimento, es recrear un mercado laboral con dos sectores, con salarios altos y salarios bajos, y lo que vamos a variar es cómo se asignan los contratos y cómo se reasignan los contratos entre diferentes rondas. Entonces, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto de la movilidad entre dos sectores del mercado laboral sobre la oferta de esfuerzo de los trabajadores, sobre la productividad? Entonces, para esto vamos a utilizar un torneo de 5 rondas y una ronda de práctica. Vamos a tener como dos poblaciones, estudiantes y trabajadores, y vamos a tratar de que la muestra de trabajadores sea balanceada entre formales e informales. Y nuestras hipótesis giran alrededor de que la esperanza de movilidad o las posibilidades de movilidad entre sectores afectan el esfuerzo provisto por las personas. Y esto como porque si las personas pues están en el sector con bajos salarios y ven bajas posibilidades de movilidad, no van a como reducir su nivel de esfuerzo porque pues se van a sentir como atrapadas, ¿sí? Igual, un efecto similar podríamos esperar de las personas con salarios altos, porque si yo tengo salarios altos y veo que la posibilidad de ser como mandado a salarios bajos es muy pequeña debido a las rigideces, entonces pues yo también voy a tener como bajos incentivos a esforzarme, a ser más productivo. Entonces, varios trabajos relacionados con resultados relacionados son que la comparación de los salarios puede afectar la productividad de los trabajadores cuando hay diferencias en salarios. Estos experimentos iniciales lo que hacían era como agarran por ejemplo, dos personas, y a una se le bajaba
el salario, se les reducía el salario y comparaban cuál era el efecto cuál era el efecto de esta persona, el nivel de esfuerzo de esa persona a la que se le bajaba el salario. Un trabajo más reciente es el de Rojas, Palas y Williams, que encuentran que el desempeño de los trabajadores es afectado por las diferencias conocidas de salarios, y esto es tanto diferencias positivas como negativas. Y un trabajo súper interesante es este de 2017, en el que muestran que por incrementos de salario inesperados, que se dan en diferentes magnitudes, o sea, variaciones de salarios, pero en diferentes magnitudes, tienen efectos distintos sobre el nivel de esfuerzo. Por ejemplo, ellos encuentran que pequeños aumentos, pero periódicos, afectan positivamente la productividad en mayor medida que un solo aumento de salario. También experimentos ya en campo, lo que han encontrado es que recortes en salarios afectan negativamente la productividad, pero incrementos iguales a esa reducción, pues lo que van a hacer, no van a tener como un efecto. Entonces, esto como por el lado de la reference points. Y otro experimento de campo en India, lo que hacen es como ver la diferencia en productividades cuando hay reducciones de salario, cuando hay diferencias en salario entre personas que realizan la misma tarea, pero lo que ellos encuentran es que cuando se les dice a las personas que esta diferencia de salarios es explicada por la productividad de su compañero, estas diferencias en el esfuerzo, como que el efecto desaparece. Y ya trabajos relacionados, pero más con el mercado laboral colombiano, es el de, por ejemplo, Prada, que encuentra que el mercado colombiano pues es caracterizado por baja movilidad entre sectores con salarios altos y bajos, y pues ya es sabido también que el mercado laboral colombiano también se caracteriza por una alta desigualdad de ingresos. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un experimento de laboratorio para responder esta pregunta? Porque cambiando las reglas del torneo, podemos emular como diferentes rigideces o variar como la posibilidad de cambiar de un sector con salarios altos a uno con salarios bajos. Y porque pues el esfuerzo es difícil de medir en el campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este torneo. Entonces, las personas llegan a la sesión experimental y realizan una tarea de esfuerzo real. Ellos luego se les asigna contrato A, contrato B. En la siguiente ronda vuelven a realizar la tarea de esfuerzo real, y los que fueron asignados a contrato A saben cuánto les van a pagar por palabra correcta, y lo mismo con salario B, pero el número de tareas que resuelvan también va a afectar como la posibilidad de cambiar de contrato A a contrato B, dependiendo de la asignación en la que estén. Y así vamos a hacer la reasignación 4 veces. Entonces, como ya les dije, lo que vamos a variar experimentalmente es la asignación y la reasignación de los contratos. La asignación, que es en la primera ronda, puede ser por mérito o por suerte, y la reasignación de los contratos puede darse de manera aleatoria por una competencia en la que la función de discriminación es perfecta, o con una competencia en la que la función de discriminación es ruidosa. Entonces, la tarea que vamos a utilizar durante las rondas del torneo, las personas realizan la misma tarea durante 90 segundos. Ellos lo que tienen que hacer es pasar estos números a letras, ¿sí? Y las letras correspondientes están en una tabla de claves, ¿ya?
una tabla de claves. Una vez la persona completa como esta secuencia de números, le da a enviar y va a aparecer una nueva ronda. Ella va a hacer la mayor cantidad de tareas posible durante esos 90 segundos. Pero cada vez que cambia como esta secuencia de números, también va a cambiar como sus correspondencias en letras y pues los números también van a estar organizados como aleatoriamente. Entonces hay como una doble aleatorización para minimizar el aprendizaje entre rondas. Ya hemos realizado una prueba piloto con más o menos 80 personas y encontramos un aprendizaje del 3% aproximadamente entre rondas. Entonces estamos un poquito tranquilos por ese lado, y también vamos a utilizar únicamente las letras. En las clases solo vamos a hacer la letra Z, D, J, K, L para reducir como la heterogeneidad de conocimientos previos. También como que bloqueamos bloqueamos, por ejemplo, la tecla Tab para que las personas pues siempre tengan que dar clic y escribir la letra que corresponde a cada número para controlar por eso, por la heterogeneidad. Entonces, llegan las personas al laboratorio, hacen la tarea de esfuerzo real y se va a asignar el contrato por primera vez. Esta asignación del contrato puede ser aleatoriamente, es decir, que la mitad de las personas van a ir a contrato A y contrato B, pero pues la persona tiene 50% de probabilidad de ser contrato A, contrato B. Y la asignación puede ser meritocrática, y es decir que la mitad de los participantes con mejor desempeño en la tarea, pues van a ser asignados a contrato A, y los con menor desempeño van a ser asignados a contrato B. Luego se forman grupos de 4 personas. En el torneo van a estar en grupos de 4 personas, 2A, 2B, y la persona realiza la tarea de esfuerzo real. Ella sabe que por cada tarea o secuencia de números va a recibir su pago dependiendo del contrato que tenga. Y el número de tareas que haga también esa tarea de esfuerzo real va a afectar la probabilidad o la posibilidad de ascender o descender. Ascender significa tener un contrato A y descender pues significa estar en contrato B. Entonces, ¿cómo se realiza? Entre ronda y ronda, pues se va a hacer esta reasignación. Entonces, ¿cómo es la reasignación aleatoria? La reasignación aleatoria es cuando todas las personas pueden cambiar de contrato y tienen 50% de probabilidad de ser A y 50% de probabilidad de ser B. En los otros dos casos, en las otras dos condiciones, solamente la persona del grupo que tenga mejor desempeño, la persona del grupo de los de A que tenga mejor desempeño, pues va a permanecer con contrato B, y la peor persona del grupo de contrato B, ¿sí? Va a permanecer con contrato B. Pero estas dos personas pueden llegar a cambiar de contrato. Estas dos personas. Acá también, estas dos personas pueden llegar a cambiar de contrato. El que está en B puede pasar a A, y el que está en A puede pasar a B. Y esto va a depender como de un repechaje, como una competencia entre ellos dos, que está en función del número de tareas realizadas. Si estamos en la condición perfect, la persona de estas dos que haya realizado mayor número de tareas recibe el contrato A, el premio, y la otra va al contrato B. Y en cambio, si estamos en la condición noisy, que es como una lotería, el número de tareas que la persona realice va a afectar en la probabilidad de recibir contrato A. ¿Ya? Entonces, entre mayor número de tareas yo haga, es más probable, si yo soy uno de estos dos, es más probable que yo obtenga el contrato A, el contrato de mejor paga.
está en la diapositiva anterior, pero me olvidé mencionarlo, los grupos se van a ir rearmando al final de cada ronda, ¿sí? Para que como que controlar por eso también. Entonces, nosotros tenemos varias hipótesis, pero principalmente las hipótesis pueden resumir en que cuando estamos en una condición no meritocrática, sea acá o acá, esas personas van a tener como... Las personas que están en una condición, comienzan con una condición no meritocráticas, pues van a tener menor desempeño que las personas en una condición meritocrática. Y también nosotros hacemos como asignación y reasignación porque queremos ver si la asignación inicial, si será asignado aleatoriamente en la primera ronda, pues tiene un efecto como persistente. Entonces podemos comparar estos dos grupos. También la hipótesis 3 es que la provisión entre estas tres condiciones, estos tres grupos, tres condiciones, acá va a haber menor esfuerzo que en estas dos. Y en estas dos, nosotros lo que esperaríamos es que si es por lotería, las personas pues no se esfuercen tanto, porque pues igual va a ser como semi-aleatorio, un poco aleatorio, pero pues va a ser la probabilidad de ese esfuerzo, pero también se encuentra en la literatura que cuando esto es aleatorio, las competencias son aleatorias, pues las personas aumentan como su esfuerzo para garantizar como ganar el premio. Entonces, ese es como el diseño que tenemos y me gustaría muchísimo escuchar como sus comentarios o sus preguntas sobre esto. Muchas gracias, Heiner, por esa presentación tan enriquecedora. Teniendo o siguiendo con el orden de la agenda, le doy paso a nuestra comentarista que se llama Lina Restrepo, que va a hacer unos comentarios y posteriormente seguimos con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Heiner, por la presentación y a César también pues, por el diseño, a ambos por el diseño. Yo me leí el documento, ahorita viendo la presentación de Heiner me quedan claras más cosas que parece que no estaban como de todo muy detalladas en el documento que a mí me llegó, pero entonces les voy a decir mis comentarios, los voy a leer, ¿vale? Pues este proyecto utiliza el método experimental para estudiar cómo el sistema contractual y de incentivos afectan la productividad de los trabajadores y sus posibilidades de transitar hacia empleos o contratos pues, con mayores ingresos. Para ello utilizan un experimento de laboratorio con torneos cuyos tratamientos manipulan la manera como los contratos con altos salarios son asignados. Entonces pueden ser asignados de manera determinística, probabilística, o usando una tecnología que en ciencias del comportamiento o en economía experimental llamamos a la TALOC, que es asignando una probabilidad que depende del esfuerzo. Ganar el torneo implica lograr el contrato que le permite ganar más dinero. La idea del proyecto es relevante, pues permite comprender hasta qué punto las reglas del juego afectan el esfuerzo de los trabajadores, manteniendo los incentivos constantes. El modelo experimental parte del supuesto básico de que el empleo en condiciones de salario bajo es una representación del sector informal y que para los empleados es deseable moverse a un sector formal, el cual, en este caso concreto, se caracteriza porque los salarios son más altos. Basar la informalidad en esta única característica está bien, ¿no es cierto?, pero puede generar controversia. Sobre todo porque basado en ese modelo de competición implica que no todos los jugadores van a poder ser formales. Por eso se recomienda pues justificarla un poquito mejor. Dada la relación directa entre los tratamientos que se han propuesto y la variable de interés que es la productividad, pues me parece como muy endógeno, ¿no? Entonces yo sugiero considerar una interacción con otras manipulaciones para poder aprender más cosas. Esta reconsideración podría verse beneficiada de preguntarse
¿qué elementos del entorno afectarían el nivel de esfuerzo que los agentes están dispuestos a ejercer, incluso cuando saben que sus posibilidades de promoción dependen de ello? ¿No es cierto? Entonces, el tratamiento en el que el contrato se asigna aleatoriamente, pues es una buena línea base, aunque quizás debería, pues de pronto podría ser interesante pensar en un tratamiento en el que la gente sepa que no importa cuánto se esfuerce, no va a cambiar el contrato, a ver si hay alguna propensión natural a esforzarse, ¿no? Aunque eso seguramente ya se ha hecho. También puede ser importante mantener el tratamiento que ustedes ya tienen, ¿no es cierto? En el que queda claro que la promoción depende del esfuerzo y en que la combinación de esfuerzo y probabilidad determina cómo se logra el contrato formal, digamos. No obstante, considero que per se la comparación de torneos, es decir, comparar un torneo determinístico con uno probabilístico, con uno completamente aleatorio, con uno lataloc, pues induce mucho ya los resultados del experimento, porque yo estoy manipulando la forma como se deben esforzar las personas y mi variable de interés es la productividad, ¿no es cierto? Entonces yo sugeriría interactuar estos tratamientos que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, con otras dimensiones, no sé, se me ocurría a mí, por ejemplo, de pronto la ambigüedad en el resultado del proceso de contratación, la cercanía social entre los competidores, la cercanía entre los competidores con quien asigna el contrato. Yo sé que en este caso se asigna por el software, pero imagínense que hubiese alguien que lo asigna. El peer effect, que es algo que mencionó Ferley en su revisión de literatura, la identidad de grupo, la posibilidad de que haya una promoción o democión grupal y no solamente de un individuo, la aversión a la desigualdad. Yo sé que hay otros que están ganando menos que yo y de pronto quiero simplemente no esforzarme tanto para darle paso a que el otro suba de escalafón, al menos por una ronda, qué sé yo, no sé. Miren que los efectos de esas dimensiones, pues a mí no me parece que sean obvias y creo que pues pueden ser relevantes para el estudio que ustedes están emprendiendo. También para terminar, algunos detalles del diseño que vale la pena clarificar cuando lo presentan. Yo me imagino que ustedes ya lo tienen claro, pero digamos que no está de todo escrito en el documento. Una cosa es que la ronda de práctica yo creo que debe ser remunerada para poder conocer el costo del esfuerzo y para poder controlar por la actividad individual. Si no es remunerada, pues es interpretada distinto. ¿Cómo se van a resolver los empates? Eso es clave para poder hacer una definición de los equilibrios. ¿Qué información se le ofrecerá a los jugadores? No, para mí no era claro cuando leí el documento cuál era el feedback que iban a recibir las personas después de cada ronda o al principio, ¿vale? El hecho de estar mejor pago en la ronda anterior no será, cuando yo estoy mejor pago, pues normalmente lo que dice alguna teoría, que de hecho la mencionaron ustedes en el documento, es que la gente es como tiende a ser más productiva, ¿no? Si yo soy más productiva porque me han pagado mejor, porque estoy en el mejor contrato, eso puede hacer que yo me perpetúe en ese tipo de contratos, ¿no es cierto? Y entonces eso lo que puede hacer es nublar el efecto del tratamiento en los demás jugadores, ¿no es cierto? Entonces, pues una cosa es cómo vamos a controlar o cómo van a controlar ustedes pues por eso. Para que sean los grupos... una pregunta que yo tenía es ¿para qué se crean los grupos si las promociones son individuales? ¿No es cierto? Si el chance de cambiar es individual. Algo relacionado con lo que decía antes, es importante pues controlar por aversión al riesgo y preferencias sociales. Yo me imagino que ustedes lo están haciendo en alguna parte del cuestionario postexperimental. Y para poder modelar el por qué la gente decide trabajar más, ¿cierto? En general, yo sugiero un modelo que se llama Continuation Payoffs y hay una referencia, es un paper de Experimental Economics en 2013. Yo le mandé a César, no tengo tu correo, Ferley, pero se lo mandé a César, pues estos comentarios se los mandé en un documentico y entonces allí está la referencia, ¿vale? Eso es todo lo que quería decirles. Gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. Entonces, nos gustaría escuchar un poco más a Heiner, si quiere responder algún tipo de comentarios.
y dejamos abierto nuevamente la sonda para preguntas. Recuerden, si desean hacer una pregunta, pueden escribirla al chat, yo estoy aquí pendiente. ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Cerrado? Ya. Ya. Ya, listo. Sí, perfecto. Bueno, los grupos son porque, o sea, la competencia, la competencia por movilidad se da entre las personas así como está acá, como el mismo grupo, ¿ya? O sea, yo compito contra la otra persona y yo estoy en contrato A, pero fui el peor de las personas de este grupo de 4 personas con contrato A, pues yo voy a competir con el mejor de las personas con menor paga o de contrato B en mi mismo grupo, ¿ya? Para eso creamos como los grupos. En caso de empate entre las 2 personas, pues se va a hacer, pues se asigna 50% de probabilidad para... El ranking se hace como con un lanzamiento de una manera, o sea, si usted se aleatoriza porque siempre vamos a tener un ranking de 4 personas, de 4 posiciones, ¿ya? Entonces se va a desempatar pues aleatoriamente. ¿Por qué no pagamos la ronda 1? Pero también es importante en la línea de los comentarios que decía Lina, y es, no queremos o sea, las personas llegan, hacen la tarea de esfuerzo real y son asignadas, se les asigna un contrato que va a definir sus ganancias en la siguiente ronda. Entonces, esa asignación nosotros la estamos haciendo de manera aleatoria en la condición en esta condición de la asignación inicial. Entonces, como endógena, nosotros no la estamos haciendo como arbitrariamente, sino más bien endógena, y pues las personas saben que es una ronda de práctica, pero también saben que, dependiendo pues del grupo en el que estén, esto va a afectar la asignación de su contrato. Entonces es como medio endógeno. Y por eso no quisimos hacer como un pago arbitrario o exógeno sobre la ronda de práctica. Y como a grandes rasgos, sí, vamos a tener en cuenta como la literatura que nos recomendaste para pulir y dejarlo listo. Igual, hay muchas cosas que se pudieran incluir, pero pues hay que tener en cuenta que es un experimento en línea y la idea es que sea un experimento como muy sencillo y informativo, pero por eso pues no podemos incluir como muchísimas cosas dentro del diseño. Entonces como que esa fue la decisión como de simplicidad, como para que quede claro, podamos responder nuestra pregunta. Entonces no sé si César quieras decir algo. No, en general, muchas gracias, Alina, por los comentarios. Ya también los recibimos acá. Ya yo les estaba dando una ojeada y nos van a ser muy útiles como en esta última pulida que le vamos a dar al diseño para correr pronto estos experimentos. Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Oh. Listo, muchas gracias por esa participación. No sé si Lina quieras aportar algo más o quieres hacerle otro comentario adicional. No, que yo entiendo las dificultades de correr un experimento, pero para efectos de que pueda modelar más adelante, pues si lo quiere modelar, lo de la ronda inicial, piénsenselo, de pronto porque les puede servir para que lo tengan así, para que tengan el costo, cuánto le cuesta a la gente esa ronda inicial, o de pronto lo han hecho ya con los pilotos, ya lo tienen calculado, no sé. Listo, muchas gracias, de verdad.